Vamos a ver una palabra en esta noche. Abramos el libro, la Biblia en Romanos 11. Romanos 11 y nos ubicamos en el versículo 22. Romanos 11, 22. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra, vamos a ponerle mucha atención a este versículo que Dios lo ha puesto para enseñanza de nosotros. Bendito Dios del cielo. 11, 22. ¿Leemos? Amén. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Amén. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Cierto? Este versículo, ¿cierto? Mi Dios poderoso, mi Dios bueno, mi Dios grandioso, nos ama, ¿cierto? Amén. Sí, pero hoy vamos a ir viendo esta bondad. Mire que la bondad de Dios dice que es para el que permanece, ¿cierto? Para la bondad de Dios, para el que estás. No importa lo que suceda, como dice Romanos 8, 30 y no sé cuánto, 32, 33, está diciendo que hay tribulaciones y todo eso. Pero más le habla al pueblo judío, ¿sí? Que mandó a su Hijo Jesucristo y no lo reconocieron, ¿cierto? Amén. Entonces mi Dios es bueno, pero también está hablando de una severidad. ¿Qué es la severidad? Vamos a ir viendo de a poco, ¿cierto? Dice que es actitud o trato áspero, duro, estricto, severo, para hacer cumplir su ley. Amén. Mire lo que es, ¿cierto? Lo que dice la severidad. Actitud o trato áspero, duro, estricto, severo, para hacer cumplir su ley. Amén. Eso es la severidad, ¿cierto? O sea, lo severo, en otras palabras, lo duro. ¿Cierto? Hagamos un ejemplo. En los hogares, en la escuela, la señora que trata con niños, de repente tiene que ser un poco dura y severa para que el niño pueda cumplir. La madre o el padre dentro de la casa tiene que ser, no estamos hablando de golpe, ¿cierto? Pero tiene que ser severo para que se cumpla, ¿cierto? Hay leyes también dentro de la casa, ¿cierto? Por decir algo dentro de la casa, hey, no puedes entrar más de las 10, no puedes entrar en un estilo, si es que ya es mayor, ebrio, no puedes usar las malas palabras, cuando comemos aquí comemos todo, hay una ley, ¿cierto? Y si no se cumple, ¿qué hay que decir? Y hay que hablarle grueso, ¿cierto? A eso se refiere mi Dios, ¿cierto? Pero hablemos de la bondad, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué es la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta, dice, a través de su benevolencia hacia nosotros. Miren, ¿qué es la benevolencia? Es querer el bien para los demás. Siempre, ¿cierto? El ejemplo, lo que ha hecho Dios con nosotros, lo que ha hecho Dios con todos nosotros, ¿cierto? Con su pueblo de Israel, ¿cierto? Él ha tenido una benevolencia, o sea, se refiere al querer hacer el bien a los demás. ¿Ahí hubo que pagar un precio? Sí, ¿cierto? ¿Hubo que cumplir leyes? Sí, ¿cierto? De lo contrario, nosotros no podíamos estar acá, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos,
Los atributos de Dios: la autoexistencia, la trascendencia, su eternidad, su omnipotencia, la sabiduría, la soberanía, la fidelidad y el amor. Todos estos son atributos de Dios que los ha usado para el bien de nosotros. Para el bien de nosotros, porque usted ve que no ha tratado, desde el jardín del Edén, no ha tratado con nadie más que con los seres humanos, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo de a poco. Dice también: siempre ha sido bueno en todo lo que hace, para el bien de los seres humanos. Solo ese fue el trato. Y es el trato ahorita Dios con los seres humanos. Él no trata con nadie más. Él trata con los seres humanos. Pero no nos olvidemos de que hay una severidad y una bondad, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ir viendo desde el Antiguo Testamento en el tiempo de Adán, en el jardín del Edén. La bondad de Dios. Hizo un jardín, hizo todo primeramente, ríos, y puso de todo. Y después de todo, pone al hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que solo cuide y coma. Nada más. Eso es lo que iba a hacer. Y como iba a estar solo, le pone a una mujer también, ¿cierto? Ya, entonces, ahí vemos cómo mostró él su bondad. Pero después del pecado, ¿cierto?, vino la severidad, ¿cierto? Después que pecó. Entonces, este es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Todas esas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento solamente era un ejemplo para nosotros. Vemos que también, que después que él peca, no podía estar en el jardín del Edén. Había que sacarlo. Esa era la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces tuvo que aplicar la severidad, ¿cierto? Fue severo. Pero en su severidad también plantó, hizo la bondad. Lo vistió porque estaba desnudo y luego lo puso afuera, ¿cierto? Porque este es un ejemplo que nosotros al jardín del Edén, desobedientes, no podemos entrar. Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros creemos en Él y no hacemos su voluntad, no estamos cumpliendo sus leyes, los mandatos que ha dejado mi Señor Jesús, va a usar la severidad, porque de que entra, ¿cierto? Así sean empujones, ¿cierto? No quiere entrar a la web, no ha querido obedecer, lo va a seguir haciendo. Lo que va a hacer con el pueblo de Israel, ¿cierto? Vemos entonces ahí cómo Dios manifestó su bondad y su severidad, ¿cierto? No nos olvidemos que ese es el tema, ¿cierto? Haciendo un recorrido ya por el Antiguo Testamento, vemos el arca, ¿cierto? El arca. ¿Por qué dice que mi Dios tuvo que hacer un arca? Porque iba a destruir la humanidad, ¿cierto? ¿Qué hizo con la arca? La bondad, ¿cierto? ¿Qué iba a hacer con la gente? Destruirla, ¿cierto? Pero les puso, ¿cierto? Les puso el arca para que se salvaran. No quisieron, no creyeron, ¿cierto? No creyeron, ese fue el tema, ¿cierto? No creyeron. Entonces mi Dios, aplicando su severidad, entonces lo que hizo fue destruir. ¿Qué hubiera pasado? Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si estas personas que dice la Biblia que eran malos desde su juventud, vamos a suponer desde 50 años que haya sido jovencito, ¿cierto? Es un niño todavía, y que vivían 900 años, o 800 años, 850. Se han pasado 800 años haciendo la maldad. Dios mío, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? Entonces mi Dios, en su severidad, le hace un bien a la humanidad, al resto de las personas. Quita toda esa maldad. Y después les acorta la edad. 140 años y después 70 y 80 años. ¿Sí? ¿Qué pasará entonces el hombre perverso, el hombre que es malo, ese que anda por ahí haciendo lo malo, viviera 900 años? Dios mío, si así que vive solo 50 se da. Pero no digamos que viva 800, 100 años, 1000 años. Entonces mi Dios, mire que ha tenido, ¿cierto? Bueno, y hay muchas personas que dicen, por cierto, bueno, me han botado del trabajo. ¿Dónde está Dios?
ha muerto mi mamá. ¿Dónde está Dios? ¿Cierto? Me han pasado muchas cosas. ¿Dónde está Dios? Y es como que tenemos como el derecho de reclamar, mientras que para mi Dios nosotros somos como la hormiguita nomás que Él ha elegido para salvación. Entonces, muchas veces hemos vivido en contra de Dios y siempre nos preguntamos, pero si Dios le preguntara al ser humano, bueno, yo te di mandamientos, ¿y dónde estabas tú que no los cumpliste? ¿Cierto? ¿Y dónde estabas tú cuando estabas en el trabajo y no lo cuidaste? ¿Y dónde estabas tú cuando tu mamá estaba enferma y tú no estabas para cuidarla? ¿Cierto? Pero es que siempre el ser humano vemos que la culpa siempre la va a tener otro, el ser humano, ¿cierto? Y siguiendo más adelante, en el desierto, la bondad de Dios y la severidad de Dios, ¿cierto? Para esto tengo un versículo bíblico que está en números 20. Número 14, perdón, 20. Vemos entonces ahí la bondad de Dios y la severidad de Dios. O sea, cuando hemos visto también que decimos que Dios es bueno, claro que sí. ¿Cierto? Tienen toda la razón los que han dicho eso, que Dios es bueno. Vemos 14, 20. Vemos entonces también que mi Dios ha hecho muchas cosas a beneficio de nosotros. Nos ha hecho cosas buenas, su bondad nos ha alcanzado. Tanto que nosotros no podíamos estar en sus caminos, ¿cierto? Pero la bondad de Dios nos ha alcanzado, nos alcanza y dice que Él nos la renueva todos los días, ¿cierto? Nos da oportunidades, ¿cierto? Números 20, ¿cierto? Vamos a ver lo que pasó ahí. Dios castiga a Israel. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés. Mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Dígame. Amén. ¿Cierto, no? Esto no se ha terminado. La gloria de Dios llena la tierra, ¿cierto? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz. La culpa no era de mi Dios, ¿cierto? 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cierto? Mi Dios es grande. Y el último versículo que vamos a leer en este. Pero a mi siervo Caleb. ¿Por qué? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Su descendencia la tendrá de posesión, ¿cierto? Léalo otra vez, Margarita, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dios mío. ¿Por qué le da Caleb? Solo porque lo siguió y en él había otro espíritu. ¿A qué se refiere otro espíritu, mis queridos hermanos? Él dice que es la confianza que tenía, ¿cierto? Recuerden que está hablando de los 10 que fueron, de los 12 que fueron, ¿cierto? Y que regresaron 10 negativos y 2 positivos. ¿Cierto? Les dijo, los otros gimieron, los otros lloraron en la noche, mejor me hubiera muerto en Egipto, en el desierto. Mira mis hijitos cómo se lloran, y mira mis mujeres cómo van a llorar, ¿cierto? ¿Por qué haces tanta maldad que nos odias? No, ese no era el tema. Ellos no iban a pelear. ¿Quién pelea por nosotros? Nosotros, nuestro Dios, ¿cierto? Él es el que pelea por nosotros, ¿cierto?
Pero entonces, porque Caleb llega y rasga su vestidura, dice, si Dios no la prometió, Él no la hará. Amén. Aleluya. Es cierto. Entonces vemos entonces que la bondad de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los que no creyeron? La severidad. Le puso la severidad. Les dijo, no les hizo nada. Solo le dijo, yo los escuché anoche que estaban gimiendo en las carpas y decían que mejor se habían muerto en Egipto o en el desierto. Vuélvanse, ustedes no entrarán. Vuélvanse atrás. Ajá. Y solo entrarán. A ver, creo que el 24. Sí. Caleb y su descendencia. Ah, cierto. Sí. Ya, el 24, ¿qué más? Sí, el 24, ¿cierto? Por aquí hay otro. El 30, Margarita. Amén. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Nada más, ¿cierto? Pero a nuestros niños, de los cuales dijiste, dice el 31, que serían por presa, yo los introduciré en ellos, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Faltó confianza. Y a los que falta la confianza, Dios va a usar la severidad. ¿Cierto? Así de fácil es que mi Dios la pone, ¿cierto? O sea, no hay que hacer ningún sacrificio. Lo que tenemos que hacer es creer en Él, Amén. tener la mirada en Él, siempre la confianza en Él. Y como le digo a mis hermanos, les digo ahora a ustedes, como siempre se lo vengo diciendo, cierra los ojos, agacha la cabeza y continúa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y no nos queda más que seguir adelante. ¿Cierto? Confiar en Él. Confiar. Ya, mi hermano, me quitó la palabra. Bendito Dios. Vamos a ir más adelante. Ya cuando Jesucristo llega, era niño. También dice que Herodes, en Mateo 2:16, habla de que murieron 2000 niños. Hubo una matanza de niños, no habla de número, ¿sí? Pero habla de una profecía donde venía, ya le había dicho una mujer, Juana creo que se llamaba, ahí murieron 2000 niños. Ay, Dios mío, 2000 niños. La pregunta es, ahí también, ¿cuánta gente lloró por cada hijo que murió? Ahora, pero esa era la bondad de Dios. Miren lo que puede hacer mi Dios, ¿cierto? Hasta en una matanza de niños era la bondad de Dios. ¿Sabe por qué dice que era la bondad de Dios? Porque esos niños hubieran crecido hasta el tiempo de Jesucristo y ellos hubieran negado a Jesucristo. Y el reino de los cielos de los niños. Amén. ¿Dónde se fueron los niños? A los cielos directamente. Fue cruel verlos morir, como los mataron, atravesados en una espada, pisoteados de los caballos, los niños inocentes. ¿Dónde fue? Directamente con Cristo. Pero ¿qué hubiera pasado si estos niños hubieran estado hasta que Jesucristo muere? Hubieran crecido a la edad de Jesucristo. Ellos mismos hubieran gritado, crucifícalo, ¿cierto? Y no hubieran tenido la oportunidad de ver llegar. Parece crueldad, ¿cierto? Pero ahí estaba la misericordia de Dios, ¿cierto? La bondad de Dios y su severidad. Amén. ¿Cierto? Qué bonito, ¿cierto? Cuando nos vamos entendiendo de a poco, ¿cierto? En lo que nosotros hacemos, mi hermano, lo que nos parece que es duro, que es imposible, que parece que ya no se puede, ¿cierto? Ahí está la bondad de Dios. Ahí está la bondad de Dios. Cuando usted, yo le contaba a alguien, no sé qué rato, que a veces me toca trabajar por fuera y me tocaba trabajar por fuera. A veces hasta en el tercer piso, por fuera. Y esa noche, yo le cuento a mi hermana, era una reja que nos tocaba poner.
esta en el segundo piso. ¿Cómo la subimos? Eran unos tremendos trucos de reja que entre dos había que patalear con ellos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Señor? Ilumíname. Señor, esa noche creo que no pude dormir. Al siguiente día, bueno, vamos a ver qué pasa. Y cuando voy al se me prende el foco así, ¿cierto? Claro, por el mismo hueco la sacamos. Tomamos la medida del lado de afuera, le hacemos los huecos y cuando la sacamos y la deja el hueco. Y por ahí mismo la tapamos. Así de fácil pusimos 8 en un mediodía. ¿Cierto? Pero me pasó toda la noche decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Caemos en la desesperación, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo no conocía mucho de Dios, ¿cierto? Ya, entonces vemos que la bondad de Dios siempre está con nosotros en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo. Dios siempre, la bondad ha sido para nosotros, porque Él todo lo que ha hecho, vimos los tributos de Dios, cuántas cosas ha hecho. Él es omnipresente, ¿cierto? Él es todopoderoso, es omnisciente, Él conoce nuestras necesidades, no nos la da. Hay que ver, pues, y que después de un ratito ya me alejo nomás de Dios, ¿cierto? Un señor decía, yo le predicaba, trabajaba para él y en ese rato cuando, usted Dios ni me diga nada. Ay, ¿por qué se peleó usted con Dios? ¿Qué fue que le hizo? Porque lo que yo veo no hace nada mal. ¿Cómo que no hace nada mal? A mi mamá la metieron presa. Anda. Y bueno, ¿y por qué? Verá, me dice, compró un terreno, ella, a los padres, pero lo compró de boca nomás, ¿ya? Luego murieron los padres de él y vinieron los herederos y le dijeron, vieron que no tiene ningún papel, detrás le quitaron. Papá ya dijo que se vaya de aquí porque ya esta tierra es de nosotros. No, pues yo la compré, enséñeme papeles, se fueron a juicio, le ganaron el juicio y tuvieron que meterla presa. Y él dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted de que su mamá no haya arreglado los papeles? No tenía culpa. Y así, ¿cuánta gente habrá del lado de afuera de los caminos del Señor? Porque lo que hizo Dios no pareció bien, ¿cierto? Y eso nos queda como una experiencia a Él mismo, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a ir otra vez a... Ya se acabó la introducción. Estábamos en Romanos 11, ¿cierto? Romanos 11, ¿cierto? ¿No leyó Mateo 2? Yo le di el versículo para que ustedes lo lean. Y eso no lo sabemos, creo que de memoria son las primeras líneas. Ya, ¿cierto? Era la matanza de los niños. Y ahí vemos pues la misericordia de Dios, ¿cierto? Que a los niños parecía cruel la matanza, ¿cierto? Pero mire, y salva a Jesucristo. Salva a Jesucristo, ¿cierto? ¿Y por qué no salva a los demás? Porque Jesucristo tenía una misión. Amén. Es que Jesucristo venía por nosotros. Ya los niños ya habían tomado su lugar en el cielo. Faltábamos nosotros, ¿cierto? Entonces había que el niño Jesús no podía morir, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ir, hermanos. Sí, usted también mataba a Jesús antes que fuera niño. En el 11:11 vemos, vamos a leer el 11:11. ¿Lo tienen? Amén. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire lo que pasó. Aquí tuvo que separar a alguien, ¿cierto? Tuvo que separar a alguien. ¿Qué usó ahí? La bondad para nosotros, ¿cierto? Ahora, mi Dios lo que hace, mis queridos hermanos, no es que separa a Israel, separa a los religiosos. ¿Sí? Porque si los fariseos hubieran reconocido al Señor Jesús, solamente ellos tenían que decir, ese es Jesús, todo el pueblo iba a creer. ¿Cierto? Es a ellos, los religiosos, cuando ellos se fueron encima de Jesús, les cerró el corazón. No lo pudieron reconocer, ¿cierto?
Y como no lo reconoció, porque incluso muchos estaban esperando en Juan, que vemos también un versículo donde ellos dicen que ya por ahí anda, que se pasea, y no que lo quieren coger, y ahí está, nadie lo quiere coger, ahora no lo... ¿Qué será que los grandes ya han creído en él, ya lo reconocieron que era él? Solo eso estaban esperando que dijeran los grandes, ese es Jesús, y ellos iban a creer. ¿Sí? Pero a ese no era el plan, ¿cierto? Ellos tenían que separarse un tiempito muy corto, ya llevan 2000 años, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces él dice que para provocarles a celo. Ahora sí vamos a ir a Hechos. Hechos. Se me fue el versículo de Hechos. Ya. Hechos 10. Hechos 10. Entonces lo vamos a buscar porque está allá la Biblia. Hechos 10, 28. Hechos 10, 28. ¿Por qué dice Pablo que fue para provocarles a celo? Y vamos a ver por qué. 10, 28 de Hechos. 10, 28. Vemos entonces que ellos tenían un problema con los gentiles y los extranjeros, porque para ellos el Dios era para ellos y para nadie más, ¿cierto? Y cuando ya fue para los gentiles, ellos tampoco lo podían creer. Pero Pedro, que estaba predicando el evangelio en Antioquía, él tuvo una visión. ¿Se acuerdan de que vino una alfombra, algo así, con animales? ¿Cierto? Un lienzo, ¿cierto? Alfombra, más bonito. En esa época era lienzo. Ya. ¿Qué dice en el 28? A ver, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, ¿cierto? Entonces mire lo que tenía, el problema de los judíos que tenían. A Pedro se lo manda a predicar a los judíos, pero él tuvo un problema cuando estuvo en Gálatas, en Antioquía. Tuvo un problema. Cuando él vio a los Gálatas, no son judíos, por eso es que habían dos grupos. Cuando era con judíos, entonces les hablaba de Dios, pero cuando estaba con los gentiles, si quieres que te hable de Dios, tienes que circuncidar. A cumplir con la ley de Moisés. Él mismo no lo podía entender, pues, ¿cierto? Él mismo no lo podía entender. Entonces vemos que los judíos tenían un problema, no solo Pedro, todos los judíos tenían un problema, nada que ver con los extranjeros, nada que ver con los gentiles, ¿cierto? Por eso es que cuando vino la bondad de Dios a los gentiles, ellos entraron en celo. O sea, todavía están ellos pataleando que como que les abrió la puerta a ellos que no tenían nada que ver, que ellos eran inmundos, que eran la leña para el diablo, y que tú llegaste a ellos y a nosotros nos tiraste afuera. ¿Y por qué los tira del lado de afuera? Porque no creyeron en su Hijo Jesucristo. Porque incluso lo mataron, ¿cierto? Le cegó los ojos a los principales. Porque muchos judíos sí entraron, pues, sí, pero solo a los principales, ¿cierto? A los religiosos, no les hizo entrar. Y de ahí mismo en el 10:44. Sí, de hecho, sí, ahí donde estábamos bien. Leímos el 28, ahora leamos el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así, esto fue a los gentiles, ¿cierto? Los que escuchaban el discurso en Antioquía, porque estaba en terreno extranjero, ¿cierto? Estaba en la casa de Cornelio, que lo mandó a ver y reunió un poco de personas y todos eran gentiles. Y ahí se convirtió, vino el Espíritu Santo, o sea, vino la bondad de Dios, ¿cierto? Vino sobre todo los gentiles hasta el día de hoy, ¿cierto? Miren la bondad de Dios, ¿cómo fue? Pues parece crueldad, ¿cierto? Que los judíos estén en guerra, ¿cierto? Estén en guerra y que nosotros no. Eso es, pero él sigue diciendo otra vez a Romanos, ¿cierto?
Ya no vamos a ir a otra parte, para no demorarnos. Entonces, vimos en Hechos que dice que era para provocarles a celos, ¿cierto? Porque el Dios solamente era para ellos, ¿cierto? Ahí, por eso es que andaban, por eso entonces las 300 leyes más que pusieron con el fin de que el gentil cayera. Andaban atrás como de cacería, ver el gentil qué era que hacía para meterlo preso o para matarlo, ¿cierto? Recuérdense lo que iba a hacer con las mujeres que encontraron en adulterio, ¿cierto? No es que se chocaron con ella, ya la habían visto que tenía alguna caída. Vamos a ver qué hace con este que entró, que vamos a ver que, ¿cierto? La andaban persiguiendo. ¿Para qué? Para matarlo, ¿cierto? Había que limpiar, según ellos, había que limpiar el Israel, la Judá, había que limpiarla porque esta gente no puede estar así, ¿cierto? Y ellos eran peor todavía. La una era adulterio y los otros eran criminales, matando, violando la ley de Dios, ¿cierto? No matarás. Dice, el 12, 11-12. Y si la transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, su fracaso, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Qué vemos aquí? Que el pueblo de Israel va a ser otra vez restaurado. Pero cierto, pero también recuerden el versículo que leímos primero, a los que permanecen. Eso es todo, ¿cierto? Los que permanecen. Mi Dios, cuando la iglesia ya se vaya, ¿cierto? Cuando no está aquí, mi Dios va a encargar entonces de ellos. Hay uno que cuida, el guardián. Está tirando balas por si acaso. Entonces, mis queridos hermanos, pero mire pues entonces lo que dice, el fracaso de ellos fue la riqueza de los gentiles. Usted puede ver la severidad que Dios aplicó a los Israel por no haber creído en su Hijo Jesucristo, pero para los gentiles, la riqueza. ¿Cierto? Yo pensé que se iba a completar. Mire entonces la bondad para nosotros, ¿cierto? Y la severidad para ellos, ¿cierto? Entonces vemos cómo mi Dios ha venido haciendo las cosas. Y parece cruel, ¿cierto? No, ellos son el pueblo prometido. Después le va a abrir los ojos, le va a abrir el corazón, va a introducir a Cristo en su camino y ahí ellos serán su pueblo. Pero nosotros somos los que tuvo que separarlos para que nosotros entráramos. ¿Cómo le iba entonces cómo iba a cumplir lo que se le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Ese era el propósito, ¿cierto? Ese era el propósito, ¿cierto? Vamos a leer el 15. Sí, de ahí no. Usted lee el 13 y el 14. Porque si la exclusión, ¿cierto? O la separación es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión? Sino vida de entre los muertos. El 16. Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén, aleluya. ¿Cierto? Entonces, aquí ya está comenzando a hablar de una rama, de una raíz santa, de una rama de olivo silvestre, y más adelante habla de las ramas de que son los. O sea, está hablando de Dios, el pueblo de Israel y los gentiles. Que los gentiles fueron separados para que nosotros entráramos. Por eso es que la salvación de los gentiles viene de los judíos. Viene de los judíos, ¿cierto? Por eso es que dice Pablo, por ahí en un versículo, dice, no te soberbezcas, algo así, ¿cierto? Parece que dicen algunos. Ya mismo nos encontramos con él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Aquí está. El 17. Léalo el 17. 11-17. Sí. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo.
El 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso. Amén. Amén. Aleluya. Cierto. Mire la bondad de Dios, como hasta aún 2000 años nos tiene mi Dios abrazado, nos tiene Él en su grandeza. Somos nosotros los que le apartó la mirada a Israel para que nosotros pudiéramos entrar. Y puede ver la bondad que hizo Dios, ¿cierto? Ahora, es que el versículo dice, ahora no te jactes. Sí, no te jactes, ¿cierto? Dice el versículo, ¿cierto? ¿Por qué? Es que va a creer que hoy nosotros somos los mejores, algo así. No. Ahí es que va a venir ¿cómo era la otra? La bondad y la severidad, ¿cierto? Va a venir la severidad, ¿cierto? Porque entonces ya el 20 comienza a hablar de esto, ¿cierto? Ya para nosotros, el 20 va a comenzar. Lo otro ya vimos. Entonces, bien dice. Por su incredulidad fueron desgajadas, ¿cierto? ¿Por qué fueron desgajadas o separadas? Por su incredulidad, ¿cierto? Por la incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. No te orgullezcas. No vayas a creer que tú eres mejor que los judíos. No. Ese es el pueblo de Dios, que para que la bondad de Dios viniera a nosotros, tuvo que separarlos a ellos. Claro, eso fue lo que hizo, ¿cierto? Ellos están en guerra, ellos están pagando un precio. Y tal vez sea a favor de nosotros, ¿verdad? Sí, porque ellos están peleando, ¿cierto? Para no destruirse, para mantenerse juntos, peleando por lo que a ellos les toca. Mientras que nosotros solamente llegamos como Adán, más que a sentarnos, comer y beber, nada más, ¿cierto? Pero por la soberbia, pero ¿qué dice? Que decía el 20, por su incredulidad, ¿cierto? Ahí está el tema, ¿cierto? Ahí es que va a venir entonces la incredulidad, es la soberbia, va a venir encima de todo el que ya se separa, al menos ya el que no conoce. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el mundo? O sea, tal vez la bondad los alcance, porque no les ha pasado nada aún todavía, ¿cierto? Pero un día les va a caer la severidad encima, ¿cierto? Mucho, ¿cierto? Y mientras que vivan, tienen la oportunidad. El 21 lo dice. Sí, mi hermano, sí, ahí vamos viendo. A ver, lea el 21, mi hermano. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así es, el 20 ya, ¿cierto? Entonces será duro, ¿cierto? Si Dios no perdonó a las ramas, ¿cierto? Al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué nos va a perdonar a nosotros? Por mucha bondad que tenga. No nos va a perdonar, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, ponernos en alerta, siempre estar con Cristo, leyendo siempre la Biblia, obedeciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Haciendo su voluntad, ¿cierto? Lo que vimos el otro día. ¿Para qué? Para que esta severidad no venga encima de nosotros, ¿cierto? Y recuerden que nosotros tenemos un enemigo que va a estar siempre molestando nuestras vidas, ¿cierto? Pero en Cristo venceremos, ¿cierto? Y entonces ahora sí, para entender el 22, mira pues la bondad y la severidad, ¿cierto? Dos cosas, ¿cierto? La severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, ¿cierto? Para los que no creyeron en Jesucristo. Pero la bondad para contigo. Aquí está el tema. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿cierto? No es que como Dios es bueno, me va a perdonar de esta, de la otra y de aquella que hice, y como Dios es bueno, ¿cierto? No va a pasar nada. Sí, Él es bueno, pero también va a ser duro con los que no obedecen. Ese es el tema, ¿cierto? Por su incredulidad, dice el primer versículo de arriba, ¿cierto? Y entonces el 23 para ir terminando. Y aún ellos,
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volvernos a injertar, ¿cierto? Pero también hay algo que les dice, ¿cierto? Si permanecen, también, ¿cierto? Si permanecen en la bondad, si permanecen en la bondad, o sea, creyendo que Dios los va a levantar, creyendo que Dios les va a terminar la guerra, creyendo que ellos van a ser vencedores, creyendo que Dios les va a extender la mano siempre, creyendo que Dios siempre los va a bendecir, que es Él el que pelea por ellos. ¿Cierto? Y que matan a 1000 y aparecen 10.000. Así eso lo es. Es Dios, siempre va a estar con Dios. Porque ese es el pueblo de Dios, ¿cierto? Y el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, vemos que nuestro Dios, ¿cierto? En su poder, en su grandeza, mi Dios lo va a hacer, ¿cierto? Pero ¿qué está esperando? Yo más creo que la oportunidad a nosotros se nos termina, ¿cierto? O sea, ya morimos, si no morimos con Cristo, se nos han terminado las oportunidades, mientras que ellos, a pesar de que están muertos, mi Dios los va a resucitar. Porque hay un versículo por ahí donde Él dice que Él vendrá y los levantará otra vez, ¿cierto? Así yo leí por ahí un versículo, ¿cierto? Alguna vez. Él dice que Él vendrá y los levantará y causará un avivamiento, ¿cierto? Les perdonará ese pecado, no en unos 2000 años, en ese ratito, y entonces volverá al pueblo a ser el mismo que era antes. O sea, eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? La severidad de Dios cayó en ellos para que la bondad de Dios hasta el día de hoy nos alcance. Y mientras nosotros vivamos, la bondad de Dios debe de estar en nosotros. No nos separemos de Él, no nos enfriemos porque mi Dios lo va a llamar como incredulidad, ¿cierto? Entonces la bondad no va a llegar al incrédulo, la bondad no va a llegar al que se retira, al que se aparta, no va a llegar, ¿cierto? Solo para el pueblo judío, porque ellos son separados al propósito. Entonces, estas ramas silvestres que somos nosotros, Dios nos ha injertado en la salvación que era de los israelitas, para que nosotros absorbamos la rica savia de Israel. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, mi Dios, vemos en estos versículos que Dios ha tenido siempre preparado, hace 2000 años, ha tenido preparado esto para nosotros, ¿cierto? Entonces, a lo que le ciega los ojos al pueblo de Israel, no los abrió a nosotros. Ahora, ¿cierto? Yo creí que se iba a cumplir. Oramos, mis hermanos. Oramos, mis hermanos. Entonces ya lo hemos entendido. Hemos entendido que Dios siempre ha tenido un propósito para nosotros, que Dios siempre estará con nosotros, la bondad nos alcanzará todos los días, ¿cierto? Lo único que nos puede sostener al lado de Él es creyendo en Él. Nada más, solamente. Y aquí estamos es porque hemos creído en Él. Aquí estamos porque la bondad de Él nos ha alcanzado. Aquí estamos porque es Él la única oportunidad para nosotros, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios, Dios de los cielos. Gracias, mi Señor, por todas las cosas que tú haces, mi Dios. Gracias, Señor, porque esta bondad nos alcanza, Señor, todo el tiempo, Padre amado. Mi Dios, gracias por habernos extendido la mano siempre, Señor. Mi Dios, estamos totalmente agradecidos, Señor, por lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros siempre, mi Dios. Gracias, mi Dios, Señor, Papito Dios, por abrirnos los ojos, Señor, y haber, Papito Dios, cegado a tu pueblo, Señor, para que nosotros podamos entrar, Señor. Gracias, mi Señor, porque tu bondad, Señor, es la que nos alcanza, Padre amado, siempre, Señor.
Papito Dios, y de nosotros depende, Señor, que la severidad de Dios caiga sobre nosotros, Señor. Papito Dios, usted es bueno, usted nos lo ha demostrado, Señor, pero también tu palabra dice que eres severo, porque tú vas a hacer cumplir tus leyes, tú vas a hacer, Papito Dios, lo que tengas que hacer para que nosotros te podamos obedecer, Señor. Gracias, mi Señor, por haberte manifestado a nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, Padre amado, que tú nos has dado, Señor. Papito Dios, para tener más cuidado, Señor, de acuerdo a nuestra incredulidad, a nuestra creencia, Señor. Papito Dios, bendice, Señor, el mundo. Bendice los vecinos, Señor, para que puedan disfrutar de esta bondad grande, Señor, que tú tienes, Padre amado. Señor, gracias, Señor, te lo pongo en tus manos, mi Señor, bendito Dios. Bendice a todos los seres humanos, Señor, que tú vas a traer a este lugar, Señor. Bendito Dios. Que entiendan, Señor, bendito Dios, que tu severidad, Señor, será, Señor, si estamos de lado de afuera de los caminos del Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que has hecho, Señor. En tus manos pongo esta congregación, Bendito Dios. Padre Celestial, que la bondad lo alcance todo el tiempo, Señor. Papito Dios, en tus manos pongo, Papito Dios, a cada uno de mis hermanos, a su familia, a sus hijos, su esposo, Señor, bendito Dios, su pareja, Padre amado, Señor, el papá de Pilar, bendito Dios, Señor, te la pongo en tus manos, Padre amado. Señor, bendito, por un hermano, por un familiar, Señor, de la hermana Nérida, Papito Dios, que está pasando, Señor, Papito Dios, un momento difícil, Señor, que tu bondad lo alcance, Padre Celestial. Dios de los cielos, Señor, bendícelo, Padre amado. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos, Señor. En tus manos nos quedamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén.